Bueno, iniciamos esta ronda de charlas en Info del Estero a través de nuestro canal de YouTube, que luego, bueno, se va a ver reflejado en nuestra web y en las distintas redes sociales. Almas Quemadas, es el libro que está presentando Freddy Storani, Federico Storani, histórico dirigente del radicalismo nacional, de paso aquí en Santiago del Estero. Una historia muy interesante, muy atrapante, que tiene que ver justamente con el periodismo, con la política. Vamos a hablar largo y tendido con él, no solo de Almas Quemadas, su libro, que lo está presentando en todo el país, sino también de política, de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel país, de su mirada y su perspectiva de lo que puede pasar en el futuro. Freddy, bienvenido a Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Acá con el amigo Mario. Con Viejo, Mario Yoca. viejo correligionario o correligionario viejo, no sé qué es lo que, qué es lo que mejor le queda. Siempre joven Mario y además muy agradecido que haya tenido la iniciativa de invitarme. Como contaba en la presentación ayer, tardé 3 segundos en responderle que sí. Cambié toda mi agenda porque tenía muchas ganas de venir para reencontrarme, sobre todo con viejos amigos, con viejos afectos de militancia, ¿no? Mario, algo que quieras Y hablar de o sea, la Freddy. satisfacción, por supuesto, de que Freddy esté de nuevo en Santiago después de muchos años y siempre recordando la generosidad de él con la militancia del interior, en todo momento, desde muy jóvenes, allá en la coordinadora. Ahora la coordinadora Ahora en la el grito, coordinadora. ¿no? Y bueno, la verdad que cuando presentó el libro me enteré, lo primero que le dije que me gustaría que venga a Santiago. Y bueno, después, por supuesto, se sumaron la Secretaría de Cultura de la provincia Bien. y el gobernador. Bueno, contanos de Almas Quemadas, Freddy. ¿Qué se va a encontrar el santiagueño que vaya a Marcos Visoso, que es el Marco que, Visos. vamos a nombrarlo al amigo Marcos, adquiere el libro? ¿Con qué se va a encontrar, Freddy? Se va a encontrar con una novela, con todas las características del género de la novela, ¿no? Es decir, la novela tiene una trama, tiene intriga, tiene suspenso, tiene personajes muy construidos, con todos sus matices. Con todas sus complejidades. Y sus complejidades, exactamente. Psicológicos. En realidad, un poco el hilo de la historia es que tanto la personaje femenina, que es una periodista de investigación, y el protagonista masculino se hayan anclado con una historia no resuelta del pasado. Entonces idean de manera conjunta una forma de tratar de esclarecer esa situación del pasado, tratando de que eso los aproxime a una mayor satisfacción, porque es algo que los condiciona y los traumatiza. Entonces ahí está permanentemente la ambivalencia de los sentimientos. Pero luego la pregunta es si eso los aproxima o no a la felicidad, si es venganza o es felicidad. Eso. Entonces todo eso con mucha sutileza juegan. Ahí, yo diría que son muchas historias de amor entrelazadas, porque es el amor de pareja, pero también es el amor fraternal, es el amor solidario y el amor por las ideas que uno abraza, es decir, por una causa. Y que se encuentra en la belleza que uno le encuentra en las cosas, ¿no? En las cosas, en las personas, en las ideas por las cuales uno lucha. Hay una cantidad muy linda de personajes, tiene mucho humor, se lee muy rápido. Utilizo mucho la prosa cruda cuando corresponde, pero también prosa poética. Se lee de un tirón, digamos, ¿no? Se lee de un tirón. La mayoría, la devolución, como se dice ahora, que me han hecho la mayoría, jóvenes, medianos, más grandes, es que los atrapó. Y para mí eso era el mayor halago, porque en realidad el objetivo que yo buscaba es que una vez que empezaran a leerlo no lo dejaran. Y en un momento en el que muchos plantean que ya nadie lee, digamos, que toda la rapidez del reel, de scrollear el celular, Exacto. Es todo un desafío. Sí, y justamente eso, yo hice un poco el test, la prueba de dárselo a gente joven, porque esto, un poco en broma, yo digo que nació del aburrimiento, porque muchos correligionarios, amigos, compañeros me pedían que yo hiciera un documento que recreara época, en fin. Y cuando yo empezaba, me aburría, porque es el número 100 que estoy haciendo. Claro. Entonces empecé a ficcionar, y la ficción me empezó a permitir darle muchísimo más matices, aspectos Empezaste a descubrir una psicológicos. beta que
Entonces, a tramar una historia y a todo lo demás, sobre algunos disparadores que fueron reales de época, porque esto transcurre en una etapa, digamos, de la militancia de los 70, pero viene hasta el presente, es decir, interpela el presente, va y vuelve permanentemente en capítulos intercalados. En la técnica un poco que utilizaba Cortázar, sin querer compararme, pero en esa técnica, ¿no? Y, y bueno, y finalmente los jóvenes, que me importaba mucho la opinión de ellos, me decían que lograba un lenguaje mucho más potente, porque Mira. hay un hilo conductor de esa época, de la época nuestra a la actualidad. Claro. Bueno, y la actualidad. ¿Qué pasa, Freddy? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Bueno, quisiera en todo ser, este cirque, ¿no? Que es... quisiera ser optimista, pero no lo soy. Es decir, a ver, para mí este es un gobierno que se presentó como encarnando el cambio. El cambio es un concepto neutro, no es ni positivo ni negativo. Puede ser una cosa o la Sí. otra. Desde mi punto de vista, este cambio es muy negativo. Y además, generalmente el cambio se asocia a lo nuevo, y tampoco es nuevo. Desde mi punto de vista, esta es la reedición ya ensayada. Le corres una coma, le pones un punto, de la etapa de Martínez de Oz durante el gobierno militar en cuanto al plan económico-social, muy parecido a lo que se insinuó con la llamada revolución conservadora con el consenso de Washington de La Margaret. publicidad de las sillas que se rompen, de no Sí, compre exactamente. Bueno, lo que se denominó en su momento la revolución conservadora con Thatcher Reagan. Claro, Y los 80. claro, y el decálogo de recomendaciones que se hacía como un imperativo. Lo único que sí tiene de nuevo es la doctrina del shock, que también fue, como vos lo sabés, estudiado por una colega de ustedes, Naomi Klein, Sí. canadiense, que dice que para aplicar las recetas fuertemente neoliberales, como en este caso, y de shock, se requiere esta doctrina del shock, que como primer efecto produce el efecto del terrorismo, es decir, paraliza por miedo. Y eso empieza a aparecer. Empieza a aparecer, por ejemplo, en todas las encuestas, el miedo a la precariedad laboral, a la pérdida del trabajo. Hoy en las encuestas, en todas aparece el tema del empleo como la principal preocupación. Ya no es más la inflación. Ya no es más la inflación, es el empleo. Y yo ¿Eso creo... es un mérito de Milei, que no sea más la inflación? Bueno, a ver, ¿O es una suerte de sábana no, corte? yo creo que no, porque si uno mira las experiencias anteriores como terminaron, todos terminaron en una enorme frustración, porque donde vos no tenés producción y no tenés consumo, también la convertibilidad en su momento produjo un efecto incluso más eficiente que el actual plan de Milei de reducción de la inflación. Y luego fue un corset a políticas de crecimiento que estalló, y estalló con violencia en el 2001. Yo diría que más virtuosa fue la salida del 2001, que fue una salida consensuada, que salió de la convertibilidad, pero con un consenso político que permitió un círculo... con política. Claro, un periodo virtuoso de crecimiento. El trabajo sucio lo hizo Remelenikov, después tomó Labaña, una política de crecimiento, y Labaña tenía una pata radical y una pata peronista. Era compartido, entonces, por lo tanto, es posible caminos diferentes que los que estamos, porque el cuento de que el enemigo es la casta del Estado, en realidad acá el ajuste no lo pagó ninguna casta. La casta no pagó ningún ajuste. Acá lo pagaron los sectores de ingresos fijos, muy particularmente los jubilados, la obra pública y el de financiamiento de servicios elementales como educación y salud. Está a la vista, están los números. Las 3/4 partes del ajuste se explica por eso. Entonces no lo pagó ninguna casta. Y en ese marco, Freddy, los partidos tradicionales. PJ-UCR. Sí, Lista 2, lista 3. sí, lista 2, lista 3. ¿Qué- Bueno, están en una crisis profunda, porque sí es cierto que las administraciones anteriores, el fracaso de esas administraciones, yo utilizo la expresión, le asfaltaron el camino a la llegada. Si bien el fenómeno Milei tiene una expresión de tipo global, porque es global, hay una organización internacional que se llama Atlas, justamente, que es internacional, que ha sido estudiada por un especialista que estudia los movimientos muy conservadores, de extrema derecha. Tiene las especificidades nacionales, pero en buena medida el camino se lo faltaron los fracasos anteriores. Ahora, esa especificidad que tiene le da mayores efectos todavía, una dosis de mayor crueldad, por ejemplo, una bajísima calidad institucional, a propósito de algunos que se dicen republicanos y democráticos,
y apoyan al actual gobierno, yo les digo, bueno, pero acá se gobierna con decreto de necesidad de urgencia que es inconstitucional, con prórroga del presupuesto permanente que le da mayor discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los recursos, incluso con las provincias. Lo vemos permanentemente con un criterio unitario y no federal. Con la utilización sistemática del veto, es decir, gobierno de una minoría intensa, no una mayoría, minoría intensa. Con el intento de meter por la ventana y por decreto ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nada más ni nada menos, por ejemplo. Y con un telón de fondo que también hay cierta corruptela, caso Libra y tantos otros. Por lo Ahora, pero ahí tanto, volvemos al tema de los partidos políticos. O sea, tan mal están que eh, con poco y nada de representación legislativa, Milei puede hacer todas estas cosas. sí, porque, insisto, la vacuna que se puso a lo anterior todavía persiste. Yo creo que ya comienza un desgaste que se empieza a ver en algunas encuestas, tanto de imagen como caída de cómo se juzga a la gestión de Milei, pero todavía va a llevar un tiempo. Milei, que era tan crítico al plan platita de Massa. Massa, que también lo somos nosotros, yo por lo menos lo soy, está haciendo lo mismo ahora. Se gastó 5.000 millones de dólares para sostener una paridad ficticia, para ver si llega a las elecciones. Pero acá hay una descomunal caída del consumo y una descomunal caída de la producción. Así no se sostiene. Con lo cual, esto ya fracasó con Martínez de Oz, fracasó también con Menem Cavallo, fracasó también con Macri, y esta receta, aún de shock, lamentablemente va al fracaso. Lo que hay que tratar es, yo diría, de encontrar denominadores comunes en las fuerzas históricas. ¿Y ahí qué estás viendo, Freddy? Y estoy viendo lo que pensaba Alfonsín. Alfonsín planteaba la posibilidad de una síntesis, de un tercer movimiento, con estas experiencias recogidas. Como me preguntás mi identidad política, yo te digo, bueno, yo soy un socialdemócrata moderno, como decía Alfonsín, pero también hay un pensamiento social cristiano que abreva en buena parte en fuertes del peronismo. Se vio, por ejemplo, con la herencia que dejó el Papa Francisco, ¿no es cierto? Entonces, Demonizada la socialdemocracia. demonizada, Hasta pero Guillermo Moreno hace una bandera bueno, contra los claro, socialdemócratas. sí. Moreno se desayuna con Sí. socialdemócratas, tiene una fijación, bueno, pero ese es el anclaje más fascistoide del peronismo, ¿no? Pero no es él el representante. En general, yo creo que hay vertientes que pueden converger de la socialdemocracia con la democracia social para un Estado social de derecho, a ver, yo pienso en instrumentos como votado por ley para que tenga plena legitimidad y la legitimidad del Parlamento, un Consejo Político, Económico y Social, donde estén actores como las iglesias, las universidades, los sindicatos, el sector empresario, que le permita una base de sustentación amplia para que encare las reformas profundas que la Argentina tiene que hacer. Pero eso es posible. Si vos me pedís un ejemplo internacional, te digo México. México está haciendo eso con el Morena, que dejó de lado a los dos partidos históricos anteriores, al PAN y al PRI, sobre todo. Claro, el PRI. Superó en una síntesis, porque abreva de eso, y está teniendo niveles de crecimiento muy importantes con Sheinbaum. ¿Cómo ves a Gerardo Zamora en ese contexto? Aquí su militancia lo empuja y Lo veo bien porque a una proyección nacional, digo, ¿no? bueno, a mí me parece que un poco expresa que logró en el terreno, en ¿Puede cierto ser modo, esa síntesis que puede vos- ser esa síntesis que la ha logrado. Él la ha practicado en el terreno, a lo mejor sin tanta teorización la ha logrado, porque, bueno, gran parte de mis amigos integran sus asesores, el gabinete, han sido legisladores, yo he mantenido una relación histórica, el discurso es muy parecido. ¿eh? Él también está en un planteo de oposición al gobierno nacional por razones muy parecidas a las que yo estoy explicitando acá. ¿Y qué le estaría faltando para lo nacional? Bueno, no lo sé. El conocimiento mínimo, Claro, sobre exacto. Ahí todo de para los alguna grandes centros proyección de urbanos. tipo, exactamente, ahí necesitas lo que históricamente se dice organizaciones que calen muy profundo, sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿no? Que hoy Porque por los hoy, grandes medios nacionales por ahí no lo tratan muy bien, ¿no? Que el feudo de Santiago del Estero, que
Pero muchas veces también, vamos a ser críticos de los medios, no se ocupan mucho de saber bien lo que pasa en cada lado. Entonces también tienen ciertos estereotipos y prejuicios, ¿no? Muchas veces. ¿Has estado con él? Sí, sí, estuve, sí. Ayer muy amablemente nos acompañó en la presentación de la novela, él y su gobierno prácticamente, porque estuvo también el vicegobernador, el jefe de gabinete, el gabinete, legisladores y radicales, peronistas, en su origen, todos, ¿no? Ujú. Y me parece bien, porque además la charla que tuve un poquito en lo personal, él está muy plantado en la defensa de los intereses de la provincia, en, en lo que la nación le debe a Santiago del Estero, como le debe a otras, Mm. y no dejarse extorsionar por el poder central, y por lo tanto me parece que un criterio federal de defensa del federalismo y de la provincia está muy bien. Se vota para gobernador aquí, aparte de las de medio término. Después de 20 años, el apellido Zamora no va a ocupar el mando, digamos, Sí. de la Casa de Gobierno. Igual lo ves ganador al Frente Cívico Santiagueño, lo ves como que... No me eh, atrevería a hacer pronósticos porque no conozco tan profundamente, pero sí creo que en realidad el proyecto tiene cierta continuidad de síntesis, que es lo que se manifiesta. Y si, ¿por qué cambiar algo que está Ujú. probado que funciona razonablemente bien? No veo. Además, las alternativas, a ver, yo creo que el Partido Autoritario Conservador se ha constituido, es decir, en la práctica los libertarios han absorbido el PRO. Es un fenómeno global, es Sí. decir, los sectores más de extrema derecha en el mundo absorben a las derechas moderadas, a los llamados republicanos, ¿no? A los cuales el propio Milei se encarga en denostar, porque les dice los ñoños republicanos. Sí. Pero se los absorbe. En la provincia de Buenos Aires pasó Santilli, Ritondo, Montenegro, ya son parte hasta se ponen el color, hasta se dejan humillar. Bueno, hay que generar una alternativa que equilibre, que controle, que plantee una alternancia, ¿no? Eso es lo que nos planteamos como propuesta, como misión. Bueno, muchas gracias, Freddy. No, Muchas gracias a gracias, usted. Mario. ¿Algo No, que no, quieras no, decir como cierre? no, no, obviamente que contento con la presencia y sobre todo con el reconocimiento que tuvo la militancia, sobre todo del radical, que ayer aparecieron muchos amigos que a lo mejor están en sus casas, que están, y bueno, la presencia de Freddy creo que ha generado hoy en el ambiente radical un importante impulso a escuchar a una de las, como decimos nosotros, yo leía hoy un amigo que escribió una foto con él, una de las mentes más brillantes de la Universidad Radical, ¿no? Muchas gracias, Freddy. No te Mario. quedes. Muchas gracias a todos.